Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos dando continuidad a nuestro estudio, meditación de la carta a los Filipenses. La semana pasada tuvimos el capítulo 1 y dando un poquito de recordatorio lo que vimos en el video anterior del capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes para que permanezcan en la fe. Él explica cómo es que él siente esa convicción en su corazón de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 del versículo 1 al 11 y que la palabra del Señor aquí en estos versículos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos llama a que tengamos la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y Pablo comienza hablando en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a meditar estos dos versículos. Él comienza, es la continuidad del capítulo 1, y él comienza diciéndoles: si nuestro Señor Jesucristo les ha dado consolación, dice, tienen ya la consolación en Él. Él ha puesto el consuelo, el amor. Dice el apóstol Pablo: si hay un afecto en ustedes, hay misericordia, dice él. Les pide que le completen su gozo, que ellos con su comportamiento puedan hacer que el apóstol Pablo sienta que él cumplió su misión al haberlos enseñado y sido ejemplo de sufrimiento por causa de Cristo. Entonces él les dice que completen el gozo, y aquí una palabra clave súper importante, dice, sintiendo lo mismo, estando unánimes. Habla de la unidad en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes de ese tiempo, pero como hemos dicho siempre, la palabra de Dios sigue siendo ese poder que actúa en nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado a la unidad y a tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, sigue siendo la base y la esencia para que haya en las familias, en las iglesias, en los trabajos, en las escuelas, sigue siendo la misma base, la misma esencia, la unidad, tener el mismo pensamiento, ¿verdad? Y siempre vamos a llevarlo al núcleo que es la familia, al núcleo de la sociedad que es la familia. Vemos las cosas que se hacen, o si hay unidad en la casa, si se vive un mismo sentir, si se vive armonía y unidad en el hogar, en la familia, papá y mamá, claro que los hijos van a salir a reflejar a la sociedad lo que se vive. Y el apóstol Pablo dice: actúen así, porque esa es la forma que nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos actuar, con un mismo sentir, una misma unidad. El versículo 3 entonces nos dice ahora, el apóstol Pablo dice: nada hagas por contienda o por vanagloria. Dos palabras claves. Aquí la Reina Valera lo menciona: contienda. Una palabra, un sinónimo más simple: no lo hagas por pelear. No hagas las cosas por pelear. Vanagloria, podemos decir por orgullo. Y el apóstol Pablo dice: no hagas las cosas, los proyectos que se hacen para la iglesia, las cosas que se hacen en la casa para pensar que tú eres más que el otro, porque dice por pelear o por orgullo. No hagamos las cosas, y esto se da mucho siempre, esa competencia dentro de la iglesia, dentro de la familia. Siempre se busca el estar en competir y ser mejor que el otro. Y en el reino de Cristo, en el reino de los cielos, eso es totalmente lo contrario. Por eso el apóstol Pablo dice: nada hagas por estos dos sentimientos. Si se inicia un proyecto en la iglesia para ser mejor que la iglesia de otro pastor, y yo voy a ser mejor que el otro, o en casa la esposa
tratando de hacer las cosas para ser mejor que el esposo o viceversa. Los hermanos, esto es, dice el Señor, no lo hagas así. Nada de esto tiene que ser así. Todo tiene que ser para un beneficio y un bienestar tanto de la familia como en la iglesia, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Cada uno con la capacidad y el don que Dios puso, pero nada por estas dos cosas. Dice el Señor, antes bien, ahora nos da la actitud que Él espera de nosotros. Dice, antes bien, háganlo todo con humildad. Con humildad. Y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se puso como el ejemplo que vamos a ver en Mateo capítulo 11, versículo 29. Y aquí está hablando Él y dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma, dice nuestro Señor Jesucristo. De una instrucción, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ya Él en el Evangelio de San Mateo nos dijo cómo es su actitud, manso y humilde. Y nos dio la instrucción, apréndanlo de mí. Y el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Como siempre la escritura se conecta. Entonces dice él, no hagan nada por vanidad, por vanagloria, por orgullo, sino con humildad. Y entonces nos da ahora también, ¿verdad? La instrucción, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo o superiores a ti mismo. Y aquí entonces sí yo sé que va a haber una explosión en nuestra cabeza porque dice el Señor que consideremos a los demás aún mejores que tú mismo, mejores en la forma de ser y de vivir, pero en el amor del Señor. Es como nosotros podemos considerar a los demás, dice el superior es que a ti mismo. Mirarlos con ese respeto, con ese amor, a cada quien con lo que el Señor lo capacitó. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos lleva mucho más allá. Dice, no dijo, míralos como igual que tú, porque delante de Dios todos somos iguales, ¿verdad? Delante del Señor, Él mira a Cristo en tu corazón, no mira tu color, no mira tu nacionalidad, no mira tu lengua. Él mira a Cristo en tu corazón y te ve y dice, oh, Carla tiene a Jesús en su corazón, ella puede venir a mi trono, la puedo recibir y Él mira a Cristo en ti. No mira nada más, delante de Él somos iguales. Pero aquí me llena de esa, me pone como en esa de gozo que el apóstol Pablo dice, no dijo mira igual a los demás, dice míralos como más que tú, porque quiere el Señor tratar con nuestro orgullo y con nuestra vanidad de siempre pensar que somos mejor que los demás. Y ese es el pensamiento que se mueve en el mundo. Si tú tienes mejor trabajo, si tienes una mejor casa, si tienes todo mejor, es mejor que los demás. Pero aquí el Señor dice no. Y sabes que cuando nosotros logramos llegar a este nivel que Jesús dice, así quiero que vivas, así debe de ser tu actitud. Es una bendición tan grande y tan hermosa vivir en la paz del Señor y considerar a los demás para poder ayudar y servir y bendecir y no considerarnos que somos mejores porque podemos hacer algunas cosas diferentes. Entonces, el apóstol Pablo nos deja esa instrucción aquí y mira, sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice el apóstol Pablo, enfócate en las personas, en lo que necesitan oración, necesitan ayuda. Él dice, mira lo de los demás primero, ¿verdad? Y este es una clave, porque cuando nosotros dejamos y vamos a hacer como Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra, ayudando a las personas, sanando, predicándoles la palabra para que fueran transformados y liberados, es eso que sucede en nosotros. Dejamos que las necesidades de nosotros queden porque el Señor se va a encargar y nosotros miramos por las necesidades de los demás. Eso es como el Señor quiere que vivamos. Dice el versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
va a hablar. Este es uno de los versículos más profundos de la Escritura. Algunas personas dicen que es muy difícil de entender, pero nosotros nos vamos a ir a lo práctico, a lo que necesitamos para vivir la vida diaria, ¿verdad? Sé que la teología y el estudio de la Escritura a veces dicen cómo Él pudo dejar de ser Dios, despojarse y de su divinidad para vivir como hombre, pero sí, eso fue lo que Él hizo para que nosotros tengamos un ejemplo práctico de vida, que es en el diario vivir, aplicar los principios, lo que Él nos dijo en el diario vivir. Mira, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, con estas palabras, porque por eso lo digo, la teología dice que es algo para meditar tan profundamente, pero de una manera práctica es, Jesús no se aferró a decir, pues yo soy Dios, yo por qué voy a ir a ser un humano, por qué me voy a poner allá con los humanos. No, simplemente Él dijo, es la orden del Padre, Él obedeció, Él dejó todo lo que Él tenía con el Padre y vino a cumplir su misión y su propósito. Y dice Él que lo ponemos como el ejemplo máximo de esa humildad, porque Él dejó su trono, dejó su vida con el Señor, con nuestro Padre, y vino a la tierra para dejar todo allá y venir. Y dice Él que Él se hizo como nosotros, como los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, este es el ejemplo máximo de humildad, de obediencia, de una vida diaria. Entonces, si nuestro mismo Señor Jesucristo tomó esta actitud, el apóstol Pablo lo pone y nos dice a nosotros, esta es la vida que debemos de vivir como Él la vivió, de una manera humilde, de una manera obediente. Y entonces nosotros vamos a ver después cómo el Señor recibe esa actitud a la cual Él nos llama a vivir. Dice, el versículo 8 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Claro, esta aplicación de que nuestro Señor Jesucristo, por su humildad y por su obediencia, el Señor lo puso hasta lo máximo y sigue siendo, y le entregó un nombre en el cual tú y yo podemos ser salvos, podemos recibir sanidad, liberación. En el nombre de Jesús se hacen todas las oraciones, ¿verdad? Siempre cuando oramos, esa fue la instrucción. Él mismo dijo, hasta ahora nada han pedido, pero ahora pidan en mi nombre y recibirán, para que su gozo sea cumplido, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su nombre encontramos todas las oraciones, el poder para que nosotros podamos vivir como Él. En el ejemplo de obediencia y de humildad es donde Él nos llama a ser como Él, a que podamos tener esa actitud. Ya lo dijimos, en casa, a donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que tener la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él vivió, así como Él se comportó con todas las personas a su alrededor, ese es el llamado que hoy nos da en su palabra y nos dice, tengan la misma actitud como yo, para con todas las personas que tengamos contacto. Si nosotros permanecemos esta palabra en nuestra mente y nuestro corazón, el Espíritu Santo, de seguro, porque Él es su función, su ayuda para con nosotros, el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a decir que nosotros debemos de tener la misma actitud de Cristo, que así como Él se humilló, el Señor lo exaltó, y así nosotros debemos de comportarnos en todo lugar donde vayamos, tener
la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida.